Son las 8:10. Bueno, vamos a conversar sobre contenidos en la política, que es lo que nos gusta, pero no es una cosa de gusto, es lo que creemos mejor para Chile. Y por eso agradecemos la presencia hoy día de la recién nombrada o recién conocida como encargada programática del Comando Presidencial de Janet Jara, Camila Miranda. Camila, muy bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Buenos días también a quienes nos escuchan. Coordinadora de contenidos, tenemos ese título, sí, porque es un poco más amplio. Es verdad. ¿Cuál es la diferencia? Hay que también estar trabajando día a día con la candidata en los planteamientos en distintos debates, actividades, y por supuesto que la construcción programática es un insumo muy relevante, pero también está ese despliegue diario, así que por eso es un área un poquito más grande. Uh-huh. Lo de los méritos está claro, Camila, no voy a ahondar en eso, entre otras cosas, para no ruborizarte, pero a ver, vamos como a la lectura, porque mujer, joven, del Frente Amplio, ¿qué interpretación más política piensas tú que habría que hacer de este nombramiento? A ver, primero yo quiero relevar y agradecer a nuestra candidata Janet Jara, que ha tenido también la disposición de construir un comando amplio, pero también activo para los desafíos que tenemos, que hoy día es poder ofrecerle al país un camino claro, un camino con acuerdos que sean viables, pero también con resultados. Y creo que nuestra candidata representa con mucha claridad que es posible no solo hacer promesas y declaraciones en una campaña, sino que también ofrecer resultados probados, como es la agenda laboral que ella llevó a cabo y que por tanto va a ser un sello del gobierno de Janet Jara. Y entonces los desafíos de contenido y programático tienen que ver con eso, como las visiones que compartimos en el sector de la amplia centroizquierda y que además tienen que ser mucho más amplios todavía porque son propuestas para todo Chile, se traducen en medidas que le hagan sentido a la población. Y eso significa cuando tenemos una visión de seguridad social, por ejemplo, en materia de derechos sociales, lo que vamos a trabajar es cómo ofrecer, por ejemplo, un plan muy concreto para terminar con las largas esperas en las listas de espera. Ayer nuestra candidata, que está desplegada por todo el país, en este caso está en Biobío, hoy día está en la ciudad de Concepción, planteaba, las personas no llegan a estar en una situación de una enfermedad avanzada desde el inicio. Necesitamos fortalecer las APS, que es la salud pública inicial, con mayor diagnóstico, capacidades tecnológicas, con mayor especialista. Entonces hoy día nos tenemos que hacer cargo con acciones muy concretas de estas declaraciones que en general reinan en la discusión presidencial, y lo que vamos a tratar de mostrar es un sello programático que tenga ese cariz, ofrecer resultados a los problemas que hoy día estamos vivenciando todos los chilenos y los chilenos. Uno advierte bueno, no conocemos todavía el detalle del programa, pero uno advierte en las narrativas, Camila, una diferencia con la manera en que se presentó el programa del candidato Boric. Hay una permanente recurrencia a la gradualidad, a la estabilidad, menos a los cambios estructurales. ¿Cómo decodificas tú eso o cuál es el motivo? O sea, primero estamos en otro contexto país, muy diferente, ¿cierto?, al de la elección presidencial del actual presidente Gabriel Boric. Y estamos en un momento país distinto que también nos obliga a hacer planteamientos para el país en el que estamos en este momento, sin renunciar a nuestras ideas y convicciones, desde luego, que son parte, ¿cierto?, a mi parecer, de lo que expresa de muy buena manera nuestra candidata, que hace converger una visión de sociedad de la cual ella ha sido parte en términos vital, que muestra que el esfuerzo, pero también el apoyo y la fortaleza de lo público permiten, ¿cierto?, salir adelante, es posible construir acuerdos. Entonces, a mi parecer, nuestra candidata hace una síntesis en su propia experiencia vital y política del nuevo momento en el que estamos. Un momento que requiere construir confianza y canales con la ciudadanía, porque no hay que olvidar que hay una crítica legítima a la política. Hay una crítica legítima a la política porque se han hecho planteamientos que luego no han logrado tener resultados, y eso va fracturando y minando las confianzas. Y para ir reconstruyendo las confianzas hay que pensar en 4 años, pero también hay que pensar en más.
largo plazo, y por eso estamos abocados y abocados a que los compromisos que hoy día planteemos tengamos la posibilidad de cumplirlos durante los 4 años y que esos planteamientos permitan soluciones hoy día, pero también abran. Entonces, una combinación entre una mirada de resultados hoy día, pero también una mirada de hacia dónde queremos ir como sociedad, qué es lo que queremos ser como chilenas y chilenos. Esa es una diferencia muy concreta porque las otras construcciones programáticas tuvieron un contexto que venía de mucha movilización social, que venía de un intento de cambio constitucional. Entonces venía de un camino específico del país donde se intentó, ¿cierto?, hacer cambios un poco más estructurales. Pero yo creo que Janet Jara también demuestra que uno puede ir en esa dirección a través de acciones concretas y un poco más, que uno podría decir con la lupa es más pequeña, pero en realidad son muy notorias, como por ejemplo poder decir que desde septiembre y enero las personas van a tener mejores pensiones. De lo que se trata un proyecto de centroizquierda que está comprometido con la ciudadanía es que se puedan vivenciar, experimentar esos cambios, esas cosas concretas en la vida. Yo creo que eso marca una diferencia en el contexto también que estamos en un país y también en un contexto epocal de hartos movimientos, ¿cierto? Sí. Tenemos movimientos internacionales, tenemos falta de certeza y entonces por eso reconstruir confianza, planteando cosas que podemos cumplir nos parece muy importante. Pero a ver, pongamos un ejemplo, el famoso tema del sueldo mínimo, ¿no? Que Janet Jara había dicho en primarias que ella pensaba que había que llegar a un salario de 750.000. Sí, un sueldo vital. Claro. Bueno, ayer en una entrevista Luis Eduardo Escobar, que es uno de los asesores económicos de la candidata, señaló que había un consenso en el equipo que no era viable llegar en 4 años a ese sueldo. Pero por el otro lado, Camila, no hay que ser experto, yo me imagino que tú lo sabes, yo por lo menos lo sé, para decir que con 529.000 pesos no se llega a fin de mes. No se llega. Yo no esperaría que quien tuviera una actitud más rebelde frente a esa realidad sea la bandera de la izquierda o de la centroizquierda o la del progresismo. ¿Qué podríamos decir? Porque al fin y al cabo también se trata de que haya diferencias en las propuestas entre las candidaturas. Voy a ir donde hay acuerdo muy amplio. Hoy día hay que combinar la posibilidad de que el crecimiento sea efectivo, pero un crecimiento que llegue a la mesa de todas las familias, con efectivamente la posibilidad de que no tengamos que a fin de mes estar pensando cómo en realidad o consigues un crédito más y te tienes que endeudar un poquito más, o esos agobios que en general conocemos que existen porque el sueldo actual no alcanza, reconociendo que ha habido un avance muy significativo en los últimos años respecto a su monto. Y entonces se trata de combinar las posibilidades del crecimiento para poder sostener la propuesta de este sueldo vital que nos parece de total justicia, pero también el desafío, y aquí es un desafío programático de contenido, de un mandato muy claro de nuestra candidata presidencial de poder asegurarle a la población que vamos a llegar a un salario vital, es construir las herramientas de crecimiento para el país. Y eso tiene que ver con inversión, tiene que ver con diversificación de la matriz productiva, tiene que ver con incentivos en donde el Chile hoy día tiene oportunidad y posibilidades de crecer, como la transición energética. Entonces, una combinación de elementos que nos permitan sostener con claridad, no una declaración, sino concretamente que podemos ofrecerle a la población un sueldo que le permita empezar a llegar de forma más natural a fin de mes, porque hemos naturalizado que uno llega endeudándose y eso creemos que hay que terminar con esa naturalización. El sueldo, es decir, el trabajo y los frutos de su trabajo tiene que permitir vivir en condiciones dignas. Entonces, lo que plantea Escobar, el economista, es que tenemos que considerar también, a propósito de la discusión de cómo sostenemos el sueldo vital, que tenemos que asegurar que Chile crezca para eso. Y esa es la conversación que estamos teniendo en el equipo de economistas, de qué manera logramos ofrecer una propuesta de crecimiento para el país con el sello, que lo repito, de que el crecimiento se experimenta en todas las mesas, porque en Chile han habido momentos de crecimiento económico que no se han expresado en que todas las personas vean beneficios, y eso tenemos que decirlo con todas sus letras, porque aquí de lo que se trata, no solo de que algunas personas vean los beneficios de un país que tiene amplias riquezas, oportunidades, y que hoy día tiene muchas oportunidades a propósito de la transición energética, y eso lo vamos a combinar para poder asegurar tener un salario vital. Ahora, yo entiendo ese argumento de que tenemos que crecer para poder distribuir, es un argumento que tiene racionalidad, creo que nadie lo podría discutir, pero
pero no es muy distinto, no lo digo por pesado, sino porque tengo No, que por supuesto. llevar la contra. No es muy distinto a lo que diría Evelyn Matei. Y agrego algo más. Va a parecer una herejía lo que voy a decir, pero está tan fuertemente instalada la discusión sobre que no se puede aumentar el sueldo mínimo y nadie habla sobre la acumulación de la riqueza, que es un problema evidente en el caso chileno. O sea, es muy raro que en un país que no es tan grande como este tengamos, por ejemplo, 3 o 4 nombres entre los 100 más ricos del Forbes. Entonces, A ver, las diferencias son bastante claras y es cosa podemos de... decir que no es el momento político, pero No, primero las diferencias son muy claras porque es cosa de mirar reiteradamente cómo han votado en cada ocasión que se ha intentado avanzar en justicia para todas y todos en materia económica en particular. Uno ve la historia de las votaciones de los sueldos mínimos y ahí las posiciones son muy claras. Entonces, las diferencias existen en la historia, pero también existen las propuestas. Últimamente han habido hartos debates con cariz económico y claramente la palabra crecimiento parece ser que la compartimos todas y todos porque hay una realidad en el país. O sea, tenemos un ciclo de estancamiento, pero el crecimiento no es cualquier crecimiento. Primero es con apellido y luego el tipo de crecimiento. Porque una cosa es los resultados del crecimiento, para quienes llegan, ese es el apellido que llega a todas las mesas de las familias chilenas, y otra tiene que ver con el cómo. Y en el cómo, si uno sigue expandiendo las recetas actuales, vamos a tener el mismo resultado. Van a crecer algunos sectores, y sectores que en realidad, si uno hace un zoom, hoy día ya están bien en sus techos. Porque si tú no diversificas tecnología, si tú no metes más conocimiento, si no te preocupas de la educación, difícilmente vamos a tener un impulso de crecimiento que además sea democratizante, pero que efectivamente permita que sostengamos el sueldo vital. Y entonces, si uno no mete recursos en inversión, en I+D, difícilmente vamos a poder tener el resultado. Cuando te hablan de crecimiento en las derechas, Evelyn Matei, José Antonio Kast hablan de desregulación, hablan de no discutir cómo se distribuyen hoy día el dinero en Chile a través de limitar la discusión tributaria, por ejemplo. O sea, dicen la respuesta es menos impuestos. Yo vengo escuchando esa respuesta hace 20 años. Cada vez que uno quiere hablar de crecimiento, pero con un énfasis concreto, te responden, bueno, veamos cuáles son las políticas, porque hay algunas que desincentivan, y yo vengo escuchando sus recetas permanentemente. Entonces, acá lo que es una apuesta por diversificar lo que hoy día hacemos, aprovechando las oportunidades grandiosas que tiene el país, no solamente en las personas que muestran su esfuerzo, que muestran sus ganas, ¿cierto?, de aprender, de tecnología, de innovación, de que ven ahí las oportunidades, sino también con políticas y con una candidata que tiene toda la decisión y determinación para avanzar en esa dirección, porque además tiene experiencia de ver la dimensión del crecimiento desde cómo producir soluciones para el trabajo. Sí. O sea, ahí uno ve directamente esas tensiones, directamente dónde están los intereses, y esta es una candidata que quiere representar los intereses. Yo creo que no solo quiere, los representa los intereses de la chilena y los chilenos. Entonces hay diferencias muy concretas en cuando en la derecha se habla de crecimiento, y diría que hay diferencias también entre las derechas cuando dicen crecimiento. Hoy día todavía no tenemos tan claro si Evelyn Matei comparte las ideas de José Antonio Kast, si el grupo que apoya a Evelyn Matei comparte las mismas ideas. Hoy día estamos viendo, ¿cierto?, descuelgue, y es algo que no van a ver en la candidatura de Janet Jara, donde hay una coalición bastante amplia, consolidada, y tratando de ser más amplia todavía, porque ha habido la posibilidad de, con un objetivo común, que es el bienestar del país, construir dentro de la diferencia. Y esa invitación la ha hecho Janet Jara reiteradamente. O sea, hoy día toca escuchar a las que piensan distinto para producir una síntesis, porque en Chile conviven visiones distintas, y hacer gobierno y tratar de ser la presidenta de Chile significa también escuchar y hacer esa síntesis. Estamos conversando con Camila Miranda, encargada de contenidos o coordinadora de contenidos del comando de Janet Jara. Camila, a propósito de eso mismo, ¿qué opinas o qué opinan sobre propuestas como la de José Antonio Kast de reducir en un 4% los impuestos sin mecanismos de reposición, o lo que planteaba ayer Franco Parisi en una entrevista televisiva del despido a gran escala de trabajadores del sector público que en su consideración no están cumpliendo adecuadamente con su labor para poder aliviar los gastos del Estado? Sí, mira, primero se trata de declaraciones bastante irresponsables, porque ese tipo de disminución tiene que primero estar sumamente fundado y además incoherente con las proposiciones que luego hacen. Cuando dicen tenemos que poner el foco en seguridad,
compartimos entre todos que tenemos urgencias en salud. ¿De qué manera las van a resolver? Entonces, yo les pregunto de vuelta, ¿de qué manera van a resolver esas proposiciones que le están haciendo a la población donde dicen aquí el Estado tiene que tener capacidad de responder hoy día? ¿De dónde van a sacar los recursos? ¿Qué es lo que están recortando cuando dicen reduzcamos un 4%? Que expliquen eso abiertamente a la ciudadanía. ¿Personas están de acuerdo con que se recorte, por ejemplo, un proyecto de cultura que lleva actividad de las poblaciones? Hagamos ese zoom, porque de lo contrario es muy fácil decir voy a hacer un recorte y luego plantear que se necesitan algunos cambios concretos en seguridad. Y luego en el caso de Franco Parisi, él ha sido experto en hacer declaraciones que todavía no sabemos cómo las va a materializar. Parece hoy día estar a la moda decir que la solución es despedir trabajadores y trabajadoras del Estado, cuando necesitamos más capacidad, por ejemplo, para responder en los tiempos de espera, cuando necesitamos probablemente con mayor determinación que nuestros trabajadores y trabajadoras del Estado cuenten con herramientas tecnológicas para aplicarlo en su trabajo, para que las personas vean los frutos, ¿cierto?, del Estado respondiéndoles. Entonces creo que son declaraciones que pueden en el clic inicial tener harta popularidad, pero la responsabilidad de plantearse como posible presidente del país requiere también justificar y decir qué es lo que va a recortar con responsabilidad de cara al país, cómo vas a financiar lo que estás proponiendo, ¿cierto? Y qué es lo que efectivamente permitiría tener un Estado eficiente, porque en eso nosotros compartimos. Hoy día el Estado en algunas materias no responde adecuadamente y uno no puede no mirar esa realidad y tiene que ofrecer soluciones para esa realidad. Pero el camino de esas soluciones tiene que ser muy claro. Yo creo que en eso la posibilidad de que haya confianza con la ciudadanía y no solamente después frustración, porque aquí te dicen esto se acabó, que expliquen con mayor claridad. Sí. Bueno, volviendo a la candidatura, Camila, hemos visto en los últimos días, semanas a la candidata, ayer también a Escobar, lo cito de nuevo en la entrevista que le hicieron en La Tercera, permanentes menciones al supuesto carácter de la candidata, ¿no? Yo voy a decir como un dato biográfico nomás que Janet Jara, según ella misma ha dicho, es militante del Partido Comunista desde su adolescencia, ¿no? Pero hay permanentes menciones a que en realidad ella no es comunista, sino socialdemócrata. Ayer mismo cito directamente al Eduardo Escobar. Janet Jara me dijo que era socialdemócrata, ¿no? No es la candidatura, es la candidata, ¿no? Lo cual me llama la atención, lo puedo entender por racionalidad política, pero quiero ir al fondo. Me llama la atención porque la candidatura que se autodenominó socialdemócrata en las primarias del oficialismo perdió y perdió por harto, ¿no? ¿Cómo se explica eso? A ver, primero hay una... La respuesta básica es porque la candidata necesita crecer hacia el centro, pero yendo más hacia el fondo. A ver, primero, socialdemocracia en Chile significa muchas cosas diferentes y ha sido parte del debate activo en los últimos años. ¿Qué es lo que uno está diciendo cuando está diciendo socialdemocracia? Está diciendo los años de la concertación y los describe así. Está hablando de los modelos de estado de bienestar que hubieron en Europa. Está hablando de una ensoñación donde haya justicia social y derechos sociales asegurados para las personas. Entonces, primero, coloquemos qué estamos diciendo cuando decimos socialdemocracia. Y efectivamente, esta es una candidatura que tiene la visión de garantizarle a las personas un Estado con capacidad de responder en aquellas materias que son urgentes. Por eso me quedo con la última acepción de socialdemocracia, que es esta visión donde la justicia social impregna. Y entonces tú puedes acceder a tener vivienda, puedes tener un salario vital, puedes tener una atención de salud que te reconozca y te trate bien, de eso se trata. Y en esa visión de socialdemocracia estamos, digamos, trabajando también como construcción programática. Entonces, en esa acepción, aquí hay un trabajo de ideas que tienen que ver con la socialdemocracia. En las otras acepciones se trata ya más de un debate que a mi parecer no le hace mucho sentido a la población. Y en la discusión de la historia y la biografía de nuestra candidata está claro, ¿cierto?, su disposición, su voluntad y su vocación por avanzar en justicia social. Ella lo ha hecho desde militar
en un partido que es el Partido Comunista, pero hoy día ella es candidata a un sector amplio, diverso y que no alcanza, que tiene que ser más diverso todavía, y por eso lo importante es darle una bajada concreta a qué estamos diciendo cuando decimos socialdemocracia, y lo quiero volver a remitir a que estamos hablando de tener acceso a la vivienda, estamos hablando de tener salud con una atención garantizada y de calidad, estamos hablando de educación, estamos hablando de innovación, estamos hablando de eso, para no quedarnos en ese otro debate que en realidad no hace mucho sentido al desafío presidencial que hoy día tenemos. Camila, ¿qué va a definir la elección? ¿Piensas tú? A ver, quedan hartos meses y las elecciones de los últimos años nos muestran que en varios meses pueden pasar muchas cosas, pero y hoy día vemos una candidata, Evelyn Matei, que tiene una coalición que parece que no la apoya tanto, entonces quizás podamos tener un cambio de escenario, ¿cierto?, en los próximos meses, pero de lo que depende de nosotras y de nosotros en el comando y sobre todo de nuestra candidata presidencial, tiene que ver con mostrar activamente en la campaña la síntesis que es nuestra candidata, que es reconocer el esfuerzo y la capacidad de avanzar, este arrojo que tienen las chilenas y los chilenos para salir adelante y mostrar que es posible, estudiando, esforzándose, primero, llegar a ser ministra del Trabajo, y ahí no solamente ser ministra del Trabajo, sino que ofrecer soluciones concretas, con diálogo, encontrándose con gente bastante distinta en su opinión, pero que permite en septiembre, en enero, ver mejoras en las pensiones para todas las chilenas y los chilenos, y que además, en su disposición a encabezar una candidatura presidencial, poner toda su capacidad de su experiencia y su gestión probada para que lo que ofrezca y lo que está ofreciendo al país no sean promesas, sean acciones, soluciones, resultados. Entonces, de lo que se va a tratar esta candidatura es demostrar eso que hoy día es la síntesis en nuestra candidata, que nos genera todo y todo mucha motivación de estar trabajando activamente por esta convicción que tenemos, de conocerla, de mirar su visión, la puedan conocer todas las chilenas y los chilenos, y por eso hoy día nuestra candidata está desplegada en el sur, ha estado viajando activamente desde el resultado de la elección primaria y la van a ver en cada rincón del país poniendo estas ideas sobre la mesa. Camila Miranda, militante del Frente Amplio, coordinadora de contenidos de la candidatura de Yanet Jara. Muchas gracias por haber venido este día. A ti, Patricio, y buenos días a todas y todos. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación, donde ha estado tantas veces Camila Miranda, pero ahora tiene otras tareas. Otras tareas. Así es. Vamos y volvemos.